Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la conferencia magistral del doctor José Ovalle Favela, para lo cual me voy a permitir leer una parte de su extenso currículum. Me alegra mucho tenerlo el día de hoy con nosotros. Es un verdadero honor. De verdad estoy muy feliz de que nos acompañe. Recuerdo desde hace 3 años que iniciamos este proyecto con estos eventos, con estas miniforos de derecho procesal. Ya tenía el interés de que en algún momento tuviéramos oportunidad de que nos acompañara aquí con nosotros. Me alegra muchísimo de verdad que esto se haya hecho realidad y ahora tenerlo aquí de manera presencial acompañándonos. Bueno, ahora sí leeré su semblanza curricular. Es uno de los más reconocidos, desde luego, procesalistas en todo México y a nivel Latinoamérica, incluso yo diría a nivel internacional. Llevó a cabo sus estudios de licenciatura y doctorado en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo sus grados con mención honorífica. Desde 1972 es profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. En 1975 obtuvo la definitividad por concurso de oposición en la materia de Teoría General del Proceso y en 1976 en Derecho Procesal Civil. Desde 1975 es investigador por oposición en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, es presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal. Asimismo, es socio del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Entre sus obras se encuentran las siguientes: derechos de los consumidores, las acciones para la tutela de los intereses colectivos, el procedimiento penal oral en el estado de Chihuahua, administración de justicia en Iberoamérica y sistemas judiciales comparados, las acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, derechos del consumidor, colección Nuestros Derechos, edición UNAM con Cámara de Diputados, Administración de Justicia en Iberoamérica, Derecho Procesal, Estudios de Derecho Procesal. El doctor tiene una obra inmensa, de verdad es un orgullo tenerlo el día de hoy con nosotros, y a continuación le cederé la palabra para escuchar sus aportaciones en materia de derecho procesal constitucional. Adelante, doctor. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Patricia López Olvera, por la invitación y por la amable presentación que ha hecho de mí. Voy a ocuparme de un tema que trabajé para hace algún tiempo, que se publicó en la revista especializada de investigación jurídica de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y se publicó este año. Bueno, se publicó el año que entra, porque dice 2023, no me fijaron en eso. Se adelantaron en el tiempo con el número correspondiente. Debe salir en el número del próximo año. ¿Ya salió? Ya salió. Es que es una revista electrónica. Excelente. Entonces ya la pusieron. me acabo de dar cuenta que dice 2023. Bueno, es un trabajo que escribí con la idea de, por un lado, tratar de delinear lo que es el derecho procesal constitucional como disciplina procesal que es, y por otro lado, hacer un análisis comparativo entre los diferentes sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes que rigen actualmente. Son para mí 3 los más importantes. Y entonces voy a empezar con la parte introductoria de lo que es el derecho procesal constitucional. Para mí, esta disciplina tiene por objeto el estudio del conjunto de normas y principios que regulan el proceso destinado a solucionar los conflictos sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales.
esta disciplina pues no es muy antigua. Al paso que fueron emergiendo las constituciones del mundo, se estudiaban las normas constitucionales, pero no las normas procesales. Y su surgimiento se ubica allá por 1920, 1929 en realidad, 29, con un trabajo de Hans Kelsen, quien fue el autor del proyecto de constitución de la República de Austria. Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio austrohúngaro se colapsa y los austriacos deciden construir una república federal. Y Kelsen ya tenía fama entre los ámbitos académicos y también entre los ámbitos políticos por su capacidad de trabajo. Era un genio, era un verdadero genio del derecho, Hans Kelsen. Entonces, el primer ministro le encarga, me estoy adelantando, le encarga que redacte el proyecto de constitución, toda completa, no solamente la parte del Tribunal Constitucional. Y él es el que crea el primer Tribunal Constitucional con sus características actuales. Él fue un gran innovador en el derecho procesal. Y él escribió entonces un artículo sobre la garantía jurisdiccional de la Constitución, la justicia constitucional, artículo que fue traducido al español por el doctor Rolando Tamayo Salmorán, se publicó en el Anuario Jurídico de 1975, un clásico, un gran clásico. En este trabajo, Kelsen analiza los problemas de la regularidad del ordenamiento jurídico, la noción de constitución, las garantías de la constitucionalidad, que llama él la garantía constitucional, el objeto, el criterio, el procedimiento y el resultado del control de la constitucionalidad, así como el significado jurídico y político de la justicia constitucional. Dice él que su estudio trata del problema de la garantía jurisdiccional de la Constitución, denominada generalmente justicia constitucional. Y aunque él se refiere a este tema de la justicia constitucional, en realidad está sentando las bases de lo que sería después el derecho procesal constitucional, porque son temas fundamentales. Kelsen no solo fue un teórico, también fue un gran práctico. Kelsen, después de redactar el proyecto, fue nombrado magistrado del Tribunal Constitucional y ejerció durante 9 años como magistrado en Austria. Entonces, realmente fue una labor muy importante y ahí está la fundación de lo que es el derecho constitucional, aunque él se refiere a la justicia constitucional, que son temas muy parecidos, tienen muy pocas diferencias, pero es cosa ya de costumbres. Que él sentó las bases del estudio de la justicia constitucional, y en Europa la mayor parte de los autores hablan de la justicia constitucional, no del derecho procesal constitucional, aunque en Europa misma Alcalá Zamora, después Donizeto, se hizo un análisis de la Constitución española de 1931, la Constitución de la República Española, y se refirió al significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales. Este trabajo es un trabajo fundamental. Después lo recogió Donizeto en los ensayos de Derecho Procesal Civil, Penal y Constitucional. Aquí nace el nombre de Derecho Procesal Constitucional. El autor es el maestro Alcalá Zamora y Castillo, el gran jurista que fue y que trabajó en nuestro país durante muchos años y fue maestro de muchas generaciones. Yo no tuve la oportunidad de ser su alumno por el tiempo, ya no daba clases
era profesor emérito. Y entonces, sin embargo, sí tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el instituto y establecer una amistad muy interesante para mí, porque le aprendí mucho. De hecho, lo encontraba yo más en Madrid. Cuando iba a España, iba a su departamento, me llevaba un montón de refrescos, cafés, espléndidos, ¿no? Etcétera. Y platicábamos largo sobre México y sobre España, ¿no? Entonces fue un amigo excelente. Yo le tengo mucho aprecio y creo que he sido uno de los más beneficiados de su claridad, de sus obras tan bien escritas sobre derecho procesal. Bien, entonces ahí viene el nacimiento de esa disciplina. González Pérez, que sigue la tradición del maestro Alcalá Zamora, de quien era muy amigo, él define el derecho procesal constitucional como el conjunto de normas referentes a los requisitos, contenido y efectos del proceso constitucional. Para este autor, el proceso constitucional, el derecho procesal constitucional, perdón, es el conjunto de normas referentes a los requisitos, contenido y efectos del proceso constitucional. Y por proceso constitucional entiende aquel a través del cual el Tribunal Constitucional conoce de pretensiones fundadas en normas constitucionales. Fixamudio, quien fue el principal autor encargado de sistematizar y difundir esta materia en nuestro país, afirmó que el derecho procesal constitucional tiene como objeto esencial el análisis de las garantías constitucionales en su sentido actual, es decir, los instrumentos predominantemente procesales que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los órganos del poder. Y yo podría resumir estas breves líneas en lo siguiente. El derecho procesal constitucional, en primer lugar, es una disciplina procesal, es decir, forma parte del conjunto de la ciencia del derecho procesal, por lo que comparte con esta los conceptos, los principios y las instituciones que integran la parte general de aquella. No pertenece al derecho constitucional, pues este es una rama del derecho sustantivo. Si bien es cierto que el proceso constitucional tiene como función principal la interpretación y aplicación de las normas constitucionales sustantivas, también lo es que el inicio, el desarrollo y la terminación del proceso constitucional se sujeta a las normas de carácter procesal. El objeto de estudio del derecho procesal constitucional es el proceso constitucional, cuya finalidad primordial es la solución de conflictos sobre la interpretación y aplicación de las normas constitucionales. Las funciones del proceso constitucional varían de acuerdo con la legislación de cada país. Sin embargo, se puede afirmar que las más relevantes son las siguientes: el control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y de otras normas generales, la tutela jurisdiccional de los derechos humanos, los conflictos entre los poderes y demás órganos del Estado, y la impugnación de las resoluciones que pongan fin definitivamente a los juicios seguidos ante los tribunales ordinarios. Son las que yo encontré entre varios autores que analizan este tema. Y yo me voy a ocupar básicamente del control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, perdón. De aquí me voy a ocupar de tres grandes modelos de control, que es el sistema norteamericano, el sistema austriaco y el sistema francés. Son para mí los más peculiares y los que más han sido tomados en cuenta por los derechos de esos países. El sistema norteamericano, bueno, este sistema que surgió en Estados Unidos tiene sus orígenes en la tradición jurídica inglesa
defendida por el Chief Justice Sir Edward Coke, quien en la sentencia dictada en 1610 en el célebre caso Bonham, sostuvo que muchos casos del common law, el derecho común de Inglaterra aplicado por los tribunales reales de justicia, controla las leyes del Parlamento y a veces debe declararlas nulas, pues cuando una ley del Parlamento es contraria al derecho común y a la razón, repugnante o imposible de ser cumplida, el common law debe tener autoridad sobre ella y declarar que tal ley es nula. Ahí está el origen ideológico del sistema norteamericano. El constitucional, en principio, está en un artículo similar a nuestro artículo 136, en el cual, en el artículo sexto, párrafo segundo de la Constitución norteamericana de 1787, se dispone que la Constitución, las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella y los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los bajo la autoridad de los Estados Unidos serán la ley suprema del país, así como que los jueces de cada estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier estado. Uno de los comentaristas y constitucionalistas de la Constitución Americana, Hamilton, expresaba lo siguiente: la interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. Una constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por tanto, determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hubiere una discrepancia, deberá preferirse como natural aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores. En otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria. Aquí ya empieza a gozarse lo que sería este sistema. Aquí me refiero, obviamente, al caso famosísimo de Marbury Madison, ¿verdad? En donde, bueno, ocurrió lo siguiente. Es un caso de 1803. El presidente de la República, John Adams, había nombrado jueces de paz a finales de su administración a William Marbury y otras personas. Los nombramientos fueron aprobados por el Senado, pero no pudieron ser entregados físicamente a todos los designados. Al tomar posesión de la nueva administración, el secretario de Estado, James Madison, siguiendo las instrucciones del presidente Thomas Jefferson, se negó a entregar los nombramientos. 4 personas, entre ellas William Marbury, promovieron un writ of mandamus directamente de la Corte Suprema para que ordenara al secretario de Estado, James Madison, hacer la entrega de los nombramientos. Aunque la sentencia cuyo proyecto redactó el presidente de la Corte Suprema, John Marshall, reconoció que Marbury tenía derecho a su nombramiento como juez de paz y que el no habérsele entregado constituía una grave violación a ese derecho. Sin embargo, consideró que el writ of mandamus se fundó en la sección 13 de la Judiciary Act de 1789, que preveía su procedencia, pero que estaba en contradicción con la sección 2, artículo 3 de la Constitución, que solo otorga a la Corte Suprema competencia para conocer en apelación, pero no del writ of mandamus. Sin embargo, en la sentencia se plantea la contradicción entre la Constitución y la ley contraria a ella. Es una situación muy larga. Y finalmente lo que dice la Suprema Corte que tiene que prevalecer la norma constitucional. Esto constituye un conflicto. Esto constituye la esencia misma del deber de administrar justicia. Luego,
si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el caso al cual ambas normas se refieren. Ahí termina la cita de la sentencia. Con base en este caso famoso de Marbury contra Madison, se va a crear el control de la constitucionalidad de las leyes, control constitucional, con características muy especiales. En primer lugar, es un control difuso, porque es un control constitucional que no solo compete a la Corte norteamericana, sino también a los jueces del país, a todos los jueces del país, tanto federales como locales. Eso se le llama difuso o descentralizado. Todos los órganos constitucionales tienen el deber de no aplicar, aquellas leyes ordinarias que se encuentren en contradicción con la Constitución. La posible divergencia de criterios de interpretación constitucional emitidos por estos órganos se significa en aquellos casos en que llegan a la Suprema Corte norteamericana como tribunal de última instancia, porque el criterio que emita de esta deviene obligatorio para todos los jueces, en virtud del principio del stare decisis et quieta non movere, que es el latín, ¿verdad? Entonces se puede leer tal cual, porque algunos gringos dicen stare decisis, lo hacen en inglés, ¿verdad? Es una cosa curiosa que Inglaterra y Estados Unidos, de tradición de la common law, se aprecian mucho de no haber sido influidos por los derechos romanos. Sin embargo, tiene tantos nombres en latín, que a veces más que nosotros, ¿no? Entonces, como consecuencia de la doctrina del binding precedent o del stare decisis, normalmente la sentencia, por un lado, tiene una eficacia interna o intrapartes, pues obliga a las partes a cumplir con ella. Pero también tiene una eficacia externa, ya que la regla de derecho, la ratio decidendi, contenida en ella, constituye un precedente aplicable a juicios posteriores cuyo litigio que ubiquen en el mismo supuesto que sirve de base para tal regla. En el sistema norteamericano no existe un proceso exprofeso o especial para solucionar los conflictos constitucionales, sino que las cuestiones se plantean en incidentes o excepciones. Dice Grant, en suma, la regla básica en nuestro sistema es que no hay un sistema especial de cuestiones constitucionales. Estas se deciden cuando surjan en cada caso determinado, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos en cuestión o de los recursos que se promuevan. Las sentencias que se pronuncian por los jueces norteamericanos no declaran la nulidad de la ley, sino que se limitan a decir que no se aplique la ley, ¿verdad? No aplican o desaplican la ley, pero no hacen una declaración general de inconstitucionalidad. En segundo lugar, ya es en cuarto lugar, el sistema norteamericano es un sistema a posteriori, no es un sistema a priori, no es un sistema que sea preventivo del control, sino es un control ya después de que se aplicó la ley. Entonces, tiene esa característica que lo distingue del sistema europeo, el austriaco, ¿no? Tiene una gran influencia en muchos países, sobre todo en la tradición del common law, ¿verdad? Pero también en Grecia, en Japón, en los estados nórdicos. El sistema austriaco, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia de la derrota de las potencias centrales que sufrieron frente a los aliados, el imperio austrohúngaro se disolvió el 12 de noviembre de 1918. Para eso nombró canciller a Karl Renner y presidente de la República
a Karl States. Este paso del Imperio Austrohúngaro a la República Federal Democrática de Austria es estudiado, analizado por un gran autor austriaco, Stefan Zweig, en el libro algo así del ayer, ve con mucha nostalgia la época del Imperio Austrohúngaro y cómo fueron luego bajando de nivel hasta llegar al nazismo, ¿no? Que ya fue la persecución de todos los judíos y todos los disidentes. Entonces, ahí surge este señor Karl Renner, es el que conoce a Kelsen y es el que le encarga que elabore su proyecto de constitución. Como decía, una de las bases esenciales para proyectar el Tribunal Constitucional fue, sin duda, la teoría de la estructura jerárquica del orden jurídico. Como es sabido, para Kelsen, las relaciones entre las diversas normas que integran el orden jurídico se presentan a la vez como un acto de creación y de aplicación del derecho. Este proceso no se limita a la sola legislación, sino comenzando en la esfera del orden jurídico internacional, superior a todos los órdenes estatales, sigue con la Constitución para llegar, en fin, a través de las etapas sucesivas de la ley, del reglamento, de la sentencia y del acto administrativo. Para el fundador de la Escuela de Viena, cada grado del orden jurídico constituye a la vez una producción del derecho frente al grado inferior y una reproducción del derecho frente al grado superior. La idea de regularidad, afirmaba, se aplica a cada grado en la medida en que cada grado es aplicación y reproducción del derecho. La regularidad no es sino la relación de correspondencia entre un grado inferior y un grado superior. Por esta razón, concluye, la garantía de la Constitución significa garantía de la regularidad de las normas inmediatamente subordinadas a la Constitución, es decir, esencialmente garantía de la constitucionalidad de las leyes. Así el Tribunal Constitucional creado por la Constitución Federal Austríaca de 1920 tiene como característica esencial la de ser un órgano jurisdiccional independiente tanto del Parlamento como de la administración pública, al cual se atribuye la competencia exclusiva para ejercer control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y de otras disposiciones legislativas y administrativas. El Tribunal Constitucional, además, no forma parte de la jurisdicción ordinaria. El control que ejerce es concentrado, en el sentido de que lo hace en forma exclusiva, es decir, con exclusión de cualquier otro órgano del Estado. A diferencia del sistema estadounidense, en el control difuso, en el que el control es difuso porque lo puede ejercer cualquier órgano, en el sistema austriaco, el Tribunal Constitucional es el único órgano del Estado facultado para ejercer ese control. Es una gran diferencia, ¿verdad? Por eso este ya es un control concentrado y no difuso como el norteamericano. Afirmaba Kelsen, no es pues el Parlamento con quien se puede contar para realizar su subordinación a la Constitución. Es un órgano diferente de él, independiente de él, y por consiguiente también de cualquier otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales. Y él dice, son las leyes atacadas de inconstitucionalidad las que forman el principal objeto de la jurisdicción constitucional. Entonces el tribunal se formaba por magistrados nombrados por la Asamblea Nacional. Era un presidente, un vicepresidente y 12 magistrados. Y tenían además carácter vitalicio.
Nunca hubo un órgano más independiente que el Tribunal Constitucional Austriaco. Resumo sus características. Al igual, al igual como ocurre en el derecho estadounidense, el Tribunal Constitucional Austriaco ejerce un control sucesivo o a posteriori de la constitucionalidad de las leyes, pues solo opera una vez que la ley o la disposición administrativa haya entrado en vigor. En el sistema austriaco se accede al Tribunal Constitucional por vía principal, por medio de una acción de inconstitucionalidad que ejercen los sujetos legitimados y el tribunal en un proceso constitucional, a diferencia del sistema estadounidense en el que la cuestión constitucional se plantea por vía incidental o por excepción, tramitados en los juicios ordinarios ante los jueces federales o locales o en los recursos que se promuevan sin que exista un proceso constitucional específico. No voy a entrar, digamos, a la evolución de este tribunal. Me voy a limitar a señalar algunas otras características. La sentencia del Tribunal Constitucional que declaran que una ley es inconstitucional tienen efectos generales, efectos erga omnes, de modo que anula el ordenamiento impugnado, el cual pierde toda eficacia frente a todas las personas, ya sea para el futuro o bien hacia el pasado, según el caso. Mauro Capelletti señala, la ley, una vez dictada la resolución de inconstitucionalidad, es quitada de en medio para todos, del mismo modo como si hubiese sido abrogada por una ley posterior. Es el legislador negativo que decía Kelsen que podía funcionar el Tribunal Constitucional. El sistema austriaco original es abstracto, ya que se dirige al control de la constitución de las leyes por medio de la verificación objetiva de la conformidad o disconformidad entre la Constitución y la ley impugnada, prescindiendo de cualquier acto de aplicación, por lo que no se origina en un procedimiento judicial previo. Bueno, yo agregaría que el proyecto de Constitución o la Constitución proyectada por Kelsen no solo creó el Tribunal Constitucional, sino que también estableció las bases para que el Estado democrático federal que sustituyó al Estado monárquico, autocrático y centralista del Imperio Austrohúngaro. Es una transformación total, ¿verdad? De un imperio a una república democrática. Kelsen ocupó el cargo, aquí me dice, de magistrado de 1921 a 1930. Una reforma de los sectores conservadores, Partido Socialdemócrata en Austria, suprimió el carácter vitalicio de los magistrados y en lugar estableció un sistema muy controlado no duró mucho el Tribunal Constitucional porque en 1937, con la invasión de Alemania a Viena, se suprimió definitivamente, ¿verdad? Sistema francés. Bueno, en el caso de Francia, tenemos la visión de que fue muy reacia a conceder o establecer un sistema de control de la constitución de las leyes por aquello de la soberanía nacional, reside en el pueblo, en los representantes del pueblo. Entonces, ellos pensaron que no se debía establecer ningún control jurisdiccional de la constitucionalidad durante muchos años. Fueron muy reacios, su pensamiento era muy cerrado, muy cerrado. No, mientras que Estados Unidos empezaba en 1803, en 1920 Austria, Francia hasta la Constitución de 1958 de la Quinta República creó un Consejo Constitucional como órgano de control de la constitución de las leyes, aunque su control en un principio solo era de modo preventivo
o a priori. Es decir, antes de que se promulgara la ley, se debe hacer una consulta al Consejo Constitucional si era o no conforme a la Constitución. Si el Consejo Constitucional decía que no era conforme, no se promulgaba la ley. Entonces, así empezó con un control preventivo muy interesante porque, bueno, me parece que es también muy sano empezar por prevenir, ¿verdad? Que no se publiquen leyes inconstitucionales. Entonces, es con lo que empezó. Y el Consejo Constitucional francés fue adquiriendo cada vez mayor autonomía. Su jurisprudencia fue realmente muy, muy importante y tuvo miembros destacados constitucionalistas franceses y entonces creó toda una el sistema jurisprudencial de gran utilidad para el país. No todas las leyes deben ser enviadas al Consejo Constitucional para ver si son conformes a la Constitución. Básicamente son las leyes orgánicas, que son las leyes que aplican o prolongan la Constitución. Son las que son materia de este control preventivo, aunque también pueden ser un control preventivo en las demás leyes. Si lo decide el Parlamento, la puede enviar para estar muy seguro de que no va a ser en contra, ¿no? La legitimación era limitada, no era muy grande, pero se fue empleando poco a poco. La legitimación se atribuía básicamente al presidente de la República, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado. Y hasta 1998 se amplió esa legitimación para impugnar las leyes a unos órganos regionales, pero más adelante se amplió para que los partidos de oposición también pudieran hacer valer acciones de inconstitucionalidad. Ya me refiero a la doctrina, a la jurisprudencia del Consejo Constitucional. Entre otras cosas, es muy rica su jurisprudencia, pero entre otras cosas creó la idea del bloque de constitucionalidad. Esta expresión que ahora se usa mucho aquí en México, pero se originó en la jurisprudencia del Consejo Constitucional. Según esto, el bloque de constitucional permite armonizar o unificar las diferentes categorías de normas constitucionales. Dentro de esta idea aparecen cada vez con mayor claridad las diferentes piezas del bloque de constitucionalidad que tienden a soldarse, a constituir un conjunto que no tiene nada de envidiar a las constituciones modernas de la posguerra. La verdadera Constitución francesa se presenta en lo sucesivo, dice Favoró, como portadora de una doble declaración de derechos de la primera y la segunda generación, repartidos entre la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el preámbulo de la Constitución de 1946 y la Constitución de 1958, complementados por los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y un cuerpo de reglas relativas a las instituciones. Así lo resume Louis Favoró, este bloque constitucional que surge de la jurisprudencia francesa. Bueno, en el 2008 viene un cambio fundamental. Viene un cambio fundamental con base en una ley orgánica, una revisión constitucional de 2008 y la ley orgánica de 10 de diciembre de 2009, que entró en vigor en 2010. Se introdujo el control jurisdiccional a posteriori y que permitió extender el acceso de los justiciables al Consejo Constitucional, aunque no de manera directa. El artículo 61.1 de la Constitución francesa, reformado en el 2008, expresa lo siguiente: cuando con motivo de una instancia en curso ante una jurisdicción se alegue que una disposición legislativa
perjudica los derechos y las libertades que la Constitución garantiza, el Consejo Constitucional podrá conocer de la cuestión por reenvío del Consejo de Estado o del Tribunal de Casación. Se pronunciará en un plazo determinado. Entonces, esta reforma muy importante porque introdujo el control a posteriori, el control de la jurisdiccional de la constitucionalidad, a partir de un caso que haya sido aplicada la ley, ya no solamente preventivo, sino también ya a posteriori. Y introdujo en Francia un procedimiento que le llaman cuestión prioritaria de constitucionalidad, el cual es regulado en la Ley Orgánica de 2009. La cuestión prioritaria de inconstitucionalidad es un incidente que cualquiera de las partes puede interponer en el curso de un proceso ordinario, civil, penal, administrativo, para sostener que la disposición legislativa que se pretende aplicar afecta los derechos y libertades que la Constitución le garantiza y pedir que con suspensión del proceso, hasta antes de que se dicte la sentencia, el juez ordene se reenvíe el incidente al Tribunal de Casación, si el asunto es civil o penal, o al Consejo de Estado, si es administrativo, a fin de que decreten su remisión al Consejo Constitucional. Es un poquito burocrático, ¿verdad? Pero les ha funcionado. La facultad de interponer la cuestión prioritaria de constitucionalidad se otorga solo a las partes, quienes pueden interponer este incidente en primera instancia o dentro de la sustanciación del recurso de apelación o de casación. Aunque el juez acuo no puede hacer valer de oficio la cuestión, sí le compete verificar que ésta cumpla con los requisitos para ser admitida y remitida al Tribunal Constitucional o al Consejo de Estado. Estos requisitos son que la disposición legislativa impugnada sea aplicable al litigio, que no debe haber sido declarada conforme a la Constitución por el Consejo Constitucional y que la cuestión planteada debe tener carácter serio. No quieren ligerezas, ¿verdad? Que sea de fondo. Entonces, las sentencias que pronuncia el Consejo Constitucional en las cuestiones prioritarias de constitucionalidad, al igual que las que pronuncia al ejercer el control preventivo, tienen efectos generales o erga omnes. Cuando una disposición legislativa sea declarada inconstitucional como resultado de una cuestión prioritaria de constitucionalidad, será derogada a partir de la publicación de la decisión del Consejo Constitucional o en una fecha posterior fijada en dicha disposición. El Tribunal Constitucional determinará las condiciones y los límites en los que los efectos producidos por las disposiciones puedan cuestionarse. Esta exposición del sistema francés que a mí me parece muy interesante porque ya se completó, ¿verdad? Primero de no querer hacer ningún control y después allá los dos controles, ¿no? Les gustó. Bueno, el sistema francés combina el control preventivo o a priori con el control sucesivo o a posteriori. La sentencia que dicta el Consejo Constitucional tiene efectos generales o erga omnes, por lo que una vez que la disposición legislativa declarada inconstitucional por el Consejo en el procedimiento a priori o preventivo no podrá promulgarse y entrar en vigor. El control preventivo que ejerce el Consejo tiene carácter abstracto porque no se dirige al control de la constitucionalidad de las leyes por medio de la verificación, porque se dirige al control de la constitucionalidad de las leyes por medio de la verificación objetiva de la conformidad o la disconformidad entre la Constitución y la ley impugnada, prescindiendo de cualquier acto de aplicación.
A diferencia del control preventivo o a priori, que tiene carácter abstracto, el control sucesivo o a posteriori que el Consejo Constitucional ejerce en concreto, en virtud de que la cuestión prioritaria en constitucionalidad surge de un incidente de que cualquiera de las partes interpone en el curso de un proceso ordinario como consecuencia de la posible aplicación de una ley que vulnera los derechos y libertades que la Constitución garantiza. El sistema francés de control preventivo ha ejercido una influencia también en los países francófonos como Argelia, Túnez, Marruecos, Mauritania y bueno, en algunos países de Europa como Rumanía y Moldavia. Bueno, hemos descrito las circunstancias históricas, las teorías jurídicas y políticas, las condiciones económicas y sociales que impulsaron el surgimiento y desarrollo de los tres sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes estudiados, así como sus principales características. Estos sistemas se convierten en modelos en la medida en que influyeron en la creación de sistemas de control en otros ordenamientos. Pero es claro que cuando se dice que alguno o algunos de los modelos han sido utilizados por otros países, no se pretende sostener que ese modelo haya sido copiado textualmente, lo cual sería imposible, sino simplemente que sus lineamientos fundamentales fueron tomados en cuenta al momento de diseñar su propio sistema con las modalidades y características propias de cada país. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Ovalle Fabela por este maravilloso recorrido sobre cómo se fue construyendo nuestro derecho procesal constitucional, cómo nos ha ayudado a comprender este concepto y también los objetivos actuales, digamos, de la materia, además por platicarnos y disfrutar tanto de las anécdotas que vivió con otros grandes procesalistas como el doctor Niceto Alcalá Zamora. Y antes de cerrar la participación del doctor Pepe Ovalle Fabela, le tenemos una pequeña sorpresa con muchísimo cariño, respeto y admiración. En este momento nos vamos a permitir entregarle un reconocimiento. Mari José, ¿me apoyas con el mismo, por favor, para darle lectura? Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga el presente reconocimiento al doctor José Ovalle Fabela en el marco de este tercer miniforo internacional de Derecho Procesal, una agenda para el futuro DP 2030 MX. Por su brillante trayectoria en la investigación y enseñanza del derecho procesal, misma que lo ha llevado a ser uno de los principales procesalistas a nivel internacional. Ciudad Universitaria, a 28 de noviembre de 2022. Muchísimas felicidades, doctor, con muchísimo cariño, respeto y admiración para usted. Muchas gracias.